Entonces, lo último que vimos en la clase anterior fue el balance energético final, ¿no es cierto?, de la respiración celular, donde finalmente veíamos que la glucosa se oxidaba completamente hasta CO2 y que el rendimiento con respecto a la energía que se obtiene en todo este proceso, teórico es 38 ATP, pero neto 36 ATP, ¿ya? Porque los NAD que están en el citosol, en el fondo, deben ingresar a la mitocondria para poder ser oxidados o utilizados en la síntesis de ATP. Y eso se dice, por un lado, que gasta un ATP para que ingresen estos NAD al citosol, o sea, a la membrana, a la mitocondria. Por eso tendría 2 ATP menos de rendimiento, o sea, no serían 6, sino que 4. ¿Ya? Y lo otro es que ingresan como FAT. Por lo tanto, ahí, si ingresan como FAT, no darían 3 ATP por cada uno, sino que 2 ATP. Entonces, esa es la diferencia de 2 ATP que hay entre el teórico y el neto. Siempre recordando, chiquillos, que hemos llegado, o sea, yo utilizo como acuerdo de que por cada NAD se sintetizan 3 ATP y que por cada FAD se sintetizan 2 ATP. ¿Ya? Como les digo, pueden encontrar incluso en videos en internet que cada NAD da 2,75, ya dan números así, pero no, nosotros vamos a trabajar con esto que es como una forma más redondeada, ¿no es cierto?, de asumir el costo energético. ¿Ya? Bueno, existen también moléculas que actúan como inhibidores de la cadena respiratoria, y estos inhibidores lo que hacen es bloquear el paso de electrones, ¿no? Entonces estas moléculas impiden el paso o el flujo de electrones entre los transportadores y por lo tanto van a disminuir, ¿ya?, la síntesis de ATP en muchos casos, ¿ya?, o bloquear completamente la síntesis de ATP. Todos estos compuestos que actúan como inhibidores de la cadena respiratoria suelen ser venenos, ¿ya? Y obviamente en el lugar en donde actúen estos inhibidores, ahí se va a detener el flujo y por lo tanto todos los transportadores de electrones que están anterior a ese bloqueo van a quedar reducidos, ¿ya? No van a poder entregar sus electrones. Entonces, como les decía, ahí se va a producir menos ATP, porque no va a haber un gradiente protónico, es decir, no van a haber bombeos, porque se bloquea ahí el transporte de electrones, y el transporte de electrones es el que genera el bombeo hacia el espacio intermembrana de protones. Y también los electrones no llegan finalmente al oxígeno. O sea, ahí se interrumpe la cadena. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos barbitúricos, insecticidas, ¿ya?, antibióticos, el cianuro, la sida, el monóxido de carbono, ¿ya?, que son en general, ¿no es cierto?, compuestos que para los organismos pueden ser venenos, ¿no es cierto?, los microorganismos en el caso de los antibióticos o de algún insecto, los insecticidas, ¿no es cierto? Y en el caso del cianuro, la sida y el monóxido de carbono, estos serían también muy letales para nosotros, porque actúan a nivel de la citocromo oxidasa, ¿no? Entonces, en el caso de los antibióticos, o mejor dicho, la rotenona, ¿no es cierto?, el insecticida, ellos bloquean acá a nivel del primer complejo respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, miren, acá está el complejo 1, bueno, acá arriba aparece el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, ¿ya? La ubiquinona entre medio, ¿verdad? Recuerden que está el complejo 1, ella le entrega la ubiquinona, el complejo 2, que también entrega la ubiquinona, el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4, ¿es verdad?, que entrega finalmente al oxígeno sus electrones, ¿ya? Me siguen hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, el complejo 1, la ubiquinona o coenzima Q, el complejo 3, citocromo C, complejo 4. Y en el caso que entreguen el complejo 2, ya, el complejo 2, que es el FAD, la coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4. Y se llega finalmente al oxígeno. Entonces,
Estos inhibidores del transporte de electrones, en el caso, por ejemplo, de insecticidas, bloquean acá el primer complejo. ¿Ya? Entonces aquí se bloquea el transporte de electrones. Entonces, si aquí se bloquea, ya no hay transporte de electrones y por lo tanto no van a haber bombeos de protones, ¿ya? Desde los complejos 3 y 4. ¿Ya? Podría quizás el complejo 1 bombear algo, pero se bloquea todo porque queda reducido acá este complejo. Los electrones no siguen transportándose hacia los siguientes componentes de la cadena transportadora de electrones. También está la antimicina, ¿no es cierto?, que es antibiótico, que se bloquea el complejo 3. Y teníamos, ¿no es cierto?, el ácido sulfídrico, el monóxido de carbono, el cianuro, que bloquean el complejo 4. Y con esto, ¿no es cierto?, como no se sigue transportando electrones, no llegan los electrones al oxígeno y quedan todos reducidos los complejos respiratorios anteriores, y por lo mismo, ¿no es cierto?, no hay bombeo de protones. El malonato, ¿ya? ¿Se recuerdan que vimos el malonato? ¿Ya? El malonato, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de inhibidor era? ¿Se recuerdan? De la succinato deshidrogenasa. ¿Alguien recuerda la prueba? Bloquea acá el segundo complejo respiratorio, el malonato. ¿Ya? Pero este sí que es un inhibidor más bien biológico. Era un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa. Está localizada en el ciclo de Krebs y complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Están ahí muy cerca. ¿Ya? También existen los desacopladores de la cadena respiratoria. ¿Ya? Esto que aparecían acá, voy a regresar, aparecen acá. ¿Ya? Pero ahí ya les voy a comentar por qué. ¿Ya? Aparecen ahí, en este esquema de inhibidores y de desacopladores. Entonces, los desacopladores, como por ejemplo es el dinitrofenol, que quizás lo han visto en química, y también la termogenina. ¿Ya? Estas moléculas actúan como desacopladores. ¿Qué quiere decir? Que separan el transporte de electrones de la síntesis de ATP. Y en el fondo estos desacopladores lo que van a hacer es disminuir la acumulación de protones en el espacio intermembrana. ¿Ya? Por eso se dice que disminuyen la generación del gradiente de protones. ¿Ya? ¿Y por qué van a disminuir ese gradiente de protones? Porque en el fondo estas moléculas actúan sobre la membrana interna de la mitocondria y generan poros. ¿Ya? Y ahí los protones van a difundir desde el espacio intermembrana hacia la matriz. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto?, se supone que lo normal es que se bombeen hacia el espacio intermembrana y ahí se acumulen. Pero como estos compuestos generan poros en la membrana interna de la mitocondria, los protones se devuelven hacia la matriz. ¿No? Entonces, en el fondo lo que ocurre con estos compuestos es que hacen permeable la membrana interna de la mitocondria a los protones. ¿No? Acá el transporte de electrones sigue ocurriendo, por lo tanto hay consumo de oxígeno. ¿Ya? El transporte de electrones no está alterado, sigue ocurriendo. Lo que se altera es la formación de ese gradiente protónico. Entonces, por eso vamos a regresar al anterior. Sale acá que, ¿no es cierto?, como en el fondo se produce el bombeo de protones, pero los protones se devuelven. Entonces, como se devuelven, no se genera la acumulación de protones en el espacio intermembrana y debido a eso no hay síntesis de ATP. Y acá tenemos una representación, ¿no es cierto?, de lo que podría estar ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos la membrana interna de la mitocondria, y acá es donde están acá estaría la UCP1, que es el nombre que se le da también a la termogenina, que genera como un poro ahí en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces se supone que en este espacio intermembrana es donde se acumulan
los protones. ¿Ya? Este sería el espacio intermembrana. Entonces aquí se debería generar la acumulación de protones. Pero como ocurre que en la membrana interna se forman estas perforaciones, ¿no? Los protones se devuelven hacia la matriz mitocondrial. Entonces, como no hay acumulación de protones acá, ¿ya? No hay síntesis de ATP. Puede ocurrir el bombeo de protones, ocurre también el transporte de electrones, pero no se acumulan finalmente los protones en el espacio intermembrana. En el caso específico de esta termogenina, ¿no? Esta proteína desacoplante, esta es una proteína que está en membrana interna de las mitocondrias del tejido adiposo pardo. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tienen una función muy importante, porque el tejido adiposo pardo es un tejido abundante en animales que hibernan. ¿Ya? ¿Y cuál es la función? Acá no hay síntesis de ATP, ¿ya? No hay síntesis de ATP, porque se bloqueó, ¿no es cierto? En el fondo no es que se bloquee la síntesis de ATP, sino que como no se genera el gradiente de protones, no hay acumulación, no hay síntesis de ATP. ¿Ya? Pero sí hay transporte de electrones, es decir, los electrones llegan al oxígeno. ¿Ya? Llegan finalmente los electrones al oxígeno acá. Y recuerden que habíamos dicho que el transporte de electrones genera energía en forma de calor. Bueno, entonces esta proteína, esa es la función que tiene. ¿Ya? Generar calor en animales que hibernan. Los animales que hibernan, obviamente, pasan un periodo, ¿no es cierto?, donde duermen en invierno, y por lo mismo no requieren ATP para realizar trabajo biológico, pero sí requieren energía para soportar, ¿no es cierto?, esas bajas temperaturas. También en los bebés es muy común encontrar, tienen esta termogenina, ¿ya? Generan calor los bebés. Es también muy común, ¿no es cierto?, que uno como mamá los abriga, y típico las guaguitas transpiran, sí, porque ellos generan su propio calor. Bien. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe, yo tengo una duda, no se genera pero nada de ATP porque igual hay, Puede haber algo de y ATP. claro, ¿Sí? Por eso acá, mira, a ver si debe ser muy se poquito, sí, forma pero... menos ATP, ¿ya? Ujú. Pero se forma menos ATP porque no se establece el gradiente como tal, ¿ya? Podría haber algo de formación de ATP. ¿Ya? Ya, profe. La principal función de estas mitocondrias que se observan en tejido adiposo pardo, y de hecho el tejido adiposo pardo es un tejido que es medio rosado, el color rosado se lo dan las mitocondrias. ¿Ya? Bueno, este tejido adiposo pardo, la principal función que tiene es generar calor. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Pero sí, obviamente también cuando me refiero a que hay poca, o que no requiere ATP para realizar trabajo biológico, quizás es muy estricto decirlo de mi parte, porque igual hay distintas funciones que deben mantenerse, ¿ya? Pero en caso, o sea, es menor a lo que se generaría en condiciones de un animal que está moviéndose, trabajando en el fondo. Y por último, están los inhibidores de la ATPasa, ¿ya? Que aquí sí se bloquea la síntesis de ATP porque se bloquea la enzima. ¿Sí? Y ese es el caso también, ¿no es cierto?, de algunos antibióticos como la oligomicina. ¿Ya? Entonces, acá lo que ocurre, ¿no es cierto?, este antibiótico bloquea la subunidad F0. ¿Sí? Entonces tenemos el espacio intermembrana donde se acumulan los protones. Está la subunidad F0, que es la que se ancla a la membrana interna de la mitocondria, y la unidad F1, que está ya en la matriz mitocondrial. Entonces, por aquí pasan los protones, ¿sí?, que generan distintos cambios conformacionales que van a implicar la síntesis de ATP. ¿Se recuerdan que algo vimos también en bioenergética?
que se decía que el primer ATP hace que el ADP y el fosfato se unan, el segundo ATP hace que se unan acá a la subunidad, el segundo protón hace que se sintetice el ATP y el tercer protón haría que se libere el ATP. ¿Ya? Es el modelo que se utiliza para explicar la síntesis de ATP en esta enzima. Entonces la síntesis de ATP se genera finalmente por los distintos cambios conformacionales que se producen en esta enzima debido al ingreso de los protones a través de ella. Entonces acá lo que se bloquea es la unidad F0 y por lo tanto no se van a generar los cambios conformacionales y no va a haber síntesis de ATP. Entonces acá están, son inhibidores, como aparece acá en este esquemita, la oligomicina, ¿ya? Son inhibidores de la síntesis de ATP en sí. ¿Ya? En los desacopladores es que no se genera la acumulación de protones. ¿Ya? Y con eso, ¿no es cierto?, se termina toda esta parte de procesos de vías productoras de energía. Pero sí me gustaría que viéramos este esquemita, que es un esquema general. Igual vamos a ver ahora lo de lípidos, pero es un esquema general. Miren, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, ¿ya? Que son las moléculas que utilizamos para obtener energía. Nosotros hemos visto esta parte, la de polisacáridos, ¿ya? Que también se obtiene energía cuando se forman los monosacáridos, ¿no es cierto? O sea, en una primera etapa. En una segunda etapa es lo que vimos recién o ayer como glicólisis, donde se obtiene ácido pirúvico o piruvato, ¿ya? Después el piruvato se convierte en acetil, bueno, ahí se obtiene ATP también, ¿no es cierto? El piruvato en acetil ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Y ahí se obtiene también ATP, ¿no es cierto? Ahí está el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, se elimina oxígeno, se forma agua con o sea, se elimina CO2, se forma agua con el oxígeno, ¿ya? Y en esta vía de degradación o de oxidación de los azúcares, ¿no es cierto?, se obtiene ATP. Entonces, hemos visto esta parte de las vías metabólicas. ¿Y qué pasa con los lípidos y proteínas que los vamos a ver a continuación? Entonces, lo que vamos a ver es esta etapa de degradación de lípidos. Una primera etapa donde se obtiene ácidos grasos y glicerol, y de ahí, en esta etapa donde se obtienen los ácidos grasos, principalmente son los que van a generar el acetilcoenzima, que habíamos dicho que también este acetil que ingresa al ciclo de Krebs puede provenir de lípidos. Y se obtiene energía también. Y en el caso de las proteínas, también, bueno, está la primera etapa, la obtención de aminoácidos, después esta segunda etapa, donde hay distintas reacciones de transaminación que pueden dar lugar, ¿ya? En el fondo los esqueletos carbonados de los aminoácidos, ¿ya? Se va a eliminar el grupo amino, ¿ya? Que se puede eliminar como urea, y los esqueletos carbonados, algunos dan origen a acetilcoenzima A y otros entran como intermediarios del ciclo de Krebs, también con fines energéticos, ¿ya? Entonces todo lo que está acá representado como en celestito, ¿ya? Son las formas en que se ingresan las otras moléculas hacia la vía productora de energía. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces también puede haber síntesis, ¿no es cierto? Las que se devuelven, yo les destaqué acá en celestito los procesos de degradación, de oxidación de azúcares, de lípidos y de proteínas con fines energéticos. Pero las que se devuelven es que también se pueden sintetizar algunos aminoácidos. Recuerden que también vimos, ¿no es cierto?, que del ciclo de Krebs salen precursores para la biosíntesis de algunos aminoácidos. ¿Se recuerdan? También podemos rescatar, ¿no es cierto?, algunos lípidos, especialmente desde el acetilcoenzima A, y sintetizar algunos isoprenoides. Y también lípidos, que eso lo vamos a ver ahora. Eso es, ¿ya? Eso era lo que me estabas preguntando tú, Máximo, ¿ya? Entonces está la posibilidad de sintetizar también nuestras propias biomoléculas.
¿Eso era, Máximo? Sí, y igual puede ser que, por ejemplo, el exceso de azúcares tenga que ver, y que se acumulan en grasa, tenga relación con esto. Sí, pues. ¿Ya? ¿Se recuerdan que vimos que el citrato era un inhibidor de la fosfofructoquinasa? Bueno, ¿cuándo se acumula citrato? Si el citrato es del ciclo de Krebs, lo vimos, ¿no es cierto? El primer compuesto que se forma en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿por qué aparece después en el citosol? ¿Ya? Porque hay suficiente ATP, suficiente NADH, entonces estos compuestos se recuerdan que detienen o inhiben a las enzimas del ciclo de Krebs. Entonces se inhibe, se detiene el ciclo, el citrato puede salir hacia el citosol y en el citosol detiene la oxidación, actúa como inhibidor de la fosfofructoquinasa, entonces detiene la glicólisis y ese citrato puede ir a la síntesis de ácidos grasos. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Por eso nosotros siempre se dice, ¿no es cierto?, que el consumo de azúcares debe ser moderado, habíamos comentado, ¿no es cierto? No más de 100 gramos al día, algo así habíamos comentado en la primera clase que vimos de azúcares. ¿Y por qué? Porque el resto, ¿ya? Si tenemos un exceso, se guarda como glucógeno o empieza la síntesis de ácidos grasos, de grasas, y se guarda como lípido finalmente, como grasa, el exceso. Entonces también nosotros a partir de azúcares podemos incluso sintetizar lípidos cuando hay un consumo excesivo de azúcares. Y ya no se puede guardar más como glucógeno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó más Profe, claro? ¿Sí? Sí, profe. quería hacerle una pregunta. O sea, se supone que en casos de ayunos empieza a ocurrir una lipólisis, pero sigue ocurriendo el ciclo de Krebs. Sí, sí, porque tú a partir de la lipólisis obtienes ácidos grasos y glicerol, los ácidos grasos entran en beta oxidación y se generan acetilcoenzima que son los que ingresan al ciclo de Krebs ¿para qué? Para obtener energía. ¿No? En Y general, si es demasiado prolongado el ayuno, ¿se forma cuerpo cetónico? sí, se forman y siempre se están formando cuerpos cetónicos, siempre. El problema que hay con los cuerpos cetónicos es cuando hay un desbalance entre la producción de cuerpos cetónicos y su utilización, porque incluso, o eliminación, porque incluso nuestro organismo usa cuerpos cetónicos para obtener energía. El músculo esquelético, el cardíaco, incluso el cerebro se puede adaptar al uso de cuerpos cetónicos para obtención de energía. Ya, ¿y ese cuerpo cetónico es a partir del ciclo de Krebs? No, es cuando se van hidrolizando los acetilcoenzimas en la etapa de beta oxidación. Ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? yo quería consultarle algo bien chiquito, que era como un detalle que algunas veces en la guía, o sea, en el PPT veía como FAT-H y otras veces lo Ah, veía como sí, FAT-H2. sí, sí, no se preocupe, porque por ejemplo aparece, ay, ya, déjenme ver si acá puedo rayar, espérenme un ratito. Ya, aparece, acá lo voy a hacer, aparece, uy no, espérenme un ratito, ¿por qué no me pega? Ahora sí. ¿No es cierto que aparece en algunos lados incluso NADH más H, en otros aparece NADH2, también aparece FADH y aparece FADH2. No se haga mayor complicación en eso. ¿Ya? En general, por ejemplo, muchos dicen que es NADH más un protón, porque son 2 protones y 2 electrones lo que transporta el NAD. ¿Ya? Pero si uno considera, ¿no es cierto?, el NAD así como oxidado, ¿no? Con uno, si son 2 protones, sería NAD más, y ahí tendrían los 2 protones y los 2 electrones que transporta el NAD, o que intercambia el NAD. ¿Ya? Por eso la forma como más correcta sería esta. ¿Ya? Y no el NAD que yo escribo, que en realidad lo escribo para no complicarnos con ese más protón, ni tampoco esta. ¿Me entiendes? Ya, profe, Por eso son las gracias. diferencias.
Pero por eso también les comento, no se preocupen tanto tampoco en eso, en la forma de escribirlo. ¿Ya? Por lo general también aparece, lo que más se usa es el NADH y el FADH2. Eso es lo que más se ocupa. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Pero como te decía, ¿no es cierto? Si uno considera que el NAD oxidado tiene esta forma, NAD más, y transporta 2 protones y 2 electrones, la forma correcta de ponerlo reducido sería NADH más un protón. Pero cuando uno habla de NADH, ya asume que esta es la forma reducida, y cuando habla de FADH2 también es la forma reducida. Ya, chiquillos. ¿Más consultas? Ya.